¿Dónde van esas nuevas generaciones en una industria cada vez que se va reduciendo y abriendo nuevos espacios, pero que al mismo tiempo exige más de la nueva generación, de los nuevos profesionales? Piden más trabajos en menos tiempo, que exigen trabajo casi 24 horas al día, ¿no? Pero a la misma vez tienen oportunidades que no existían cuando yo empecé en el periodismo. Trabajan en el internet, trabajan con video en maneras que no existían hace 10 años. Decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Maryland, y digo yo, Rafael, ¿el periodismo qué es? ¿El periodismo qué es? Para mí, el periodismo son las historias, la información, lo que le hace falta al pueblo para vivir en una sociedad libre, ¿no? En una democracia, en una sociedad que funciona. Decía Jefferson aquello de que me quiten el gobierno pero que me dejen los periódicos, sí, ¿no? Pero después que fue presidente no dijo lo mismo. ¿Ves? Por eso, ¿qué nos pasa con los medios de comunicación, que somos siempre esos entes a los que la gente ama odiar? Es una tensión natural, ¿no? Si el trabajo mío es hacerle preguntas a los poderosos, pedirle a los poderosos que digan al pueblo lo que deben de decir, ¿no? Bueno, hay veces que lo quieren decir y hay veces que no, y hay veces que el pueblo lo quiere oír y hay veces que no lo quiere oír, ¿no? Y eso de que los periodistas tenemos, como se dice en inglés también, bias, que estamos predeterminados. Te lo tengo que preguntar a ti, que sé que eres cubano, como se te nota además. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un periodista cubano escriba sobre Cuba? Es decir, la gente siempre tiene esa especie de suspicacia respecto al periodista. ¿Qué les dices tú como profesor a tus alumnos? Si yo como cubano no puedo escribir sobre Cuba, bueno, entonces, ¿por qué otras personas pueden escribir sobre el aborto o otros temas que todo el mundo siente alguna emoción, ¿no? Pero cuando yo empecé, nunca, por muchos años, evité el tema de Cuba. Yo trabajaba en Miami y siempre evitaba el tema de Cuba. No fue hasta que estuve en Washington y durante la situación de Elian González. Correcto. Bueno, ¿qué iba a hacer? Esa era la historia, ¿no? Tú como periodista has vivido esos momentos calientes, has vivido el recuento del Gore versus Bush, para los que se acuerdan, porque mucha gente no se acuerda de que hubo una elección que fue decidida por la Corte Suprema. Creo que cubriste también la visita de Carter a Cuba. Sí. Hay tantos momentos calientes en la vida de un profesional, de un periodista como tú. Si echas la vista atrás, no ahora que eres académico y vives en la Torre de Marfil, ya hablaremos de eso, sino si echas la vista atrás, ¿qué momento te ha marcado y de cuál o cuáles has aprendido más? Wow. Para mí fue la noche de la elección de Gore y Bush. ¿Por qué? Porque tuve tiempo, tuve lo que no tienen los periodistas de ahora, ¿no? Sino que cuando empezó a las 8 de la noche, Gore ganó la Florida. No, Bush ganó la Florida. No se sabe quién ganó. No. Y nosotros nos pasamos 5 o 6 horas, de 8, 9 a 10, cada vez que salía una edición nueva del periódico, ¿qué vamos a decir? Y siempre... Tú estabas entonces en Miami, ¿no? Yo estaba en Washington. En Washington ya. Y la responsabilidad mía de esa noche, yo trabajaba para el Sun Central en Fort Lauderdale. Okay. Y la responsabilidad mía era quién ganó la Florida. Esa es la historia mía, ¿no? Y el jefe mío iba a escribir la historia grande, ¿no? Quién ganó la presidencia. Y el jefe mío en Fort Lauderdale me llamó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? CBS dice que Gore ganó. Digo, bueno, yo no sé. Yo no voy a decir lo que no sé, ¿no? Y a las 1:30, a las 2 de la mañana, llamó la jefa del periódico. Esta es la última edición. ¿Qué vamos a decir?
y hablamos y discutimos y pensamos un poquito y decidimos no decir nada. Decidimos decir que no sabemos. No vamos a decir que Bush ganó ni que Gore ganó. Vamos a decir que no se sabe. ¿Qué aprendiste ahí? No apretar el botón. No apretar el botón para que hay veces hay que pensar, ¿no? Hay veces, y yo se lo digo a los estudiantes aquí, ellos tienen Twitter, ellos tienen Facebook, ellos tienen Instagram, ellos tienen un poder de producir noticias a una velocidad que yo no podía pensar hace 14 años. Y yo se lo digo, antes de apretar el botón, piensa. Claro. ¿Lo quieres decir o no lo quieres? ¿Lo sabes o no lo sabes? Y eso es lo más difícil de enseñar. Y para mí ese es el momento que yo dije, bueno, me parece que yo sé más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Estamos en la Universidad de Maryland, estamos en un campus absolutamente fascinante y estamos visitando un poco el entresijo de lo que se cuece en esta escuela de periodismo. Es una escuela de periodismo relativamente pequeña, con 600 estudiantes, me decías antes, y estábamos viendo en una zona, en una aula de clase, donde había una serie de jóvenes, donde había una mezcla de lo que se llaman undergraduates y máster, trabajando en algo fascinante como es el codificar en Internet, generar productos visuales para contar historias. Eso es un poco lo que se les está pidiendo cada vez más a los muchachos, que de repente se conviertan en Internet gurús. Hay como demasiado énfasis en eso. Es también una técnica. ¿Qué está pasando? ¿Les estamos empujando demasiado al área de las habilidades, al área de los skills y a lo mejor despojándolos de lo intangible, la formación humanística de la profesión? ¿O estás viendo o intentas aquí en Maryland hacer un poco de las dos cosas? Intentamos hacer un poco de las dos cosas. Yo sabía que esa iba a ser la respuesta, por eso te la di ya. Pero si lo hacemos... ¿Pero lo hacéis o no lo hacéis? Algunas veces sí, algunas veces no. Siempre, casi todos los semestres, hay un comité en el colegio discutiendo esto mismo. Ponemos más skills, ponemos más de esto, quitamos esto. ¿Qué es lo que hay que enseñarle? Porque la profesión cambia tan rápido. Claro. Pero la importancia de no equivocarse, de no apurarse mucho, de no inventar las cosas, de no dejar que su política entre a lo que está reportando, sigue siendo importante, ¿no? Estamos viviendo en un Estados Unidos cada vez más multicultural y cada vez más hispanizado, que es una manera de ser gringo, para decirlo de una manera políticamente incorrecta. ¿Cómo ves estos estudiantes que vienen a Maryland? ¿Cómo ves su sensibilidad cultural? Ellos tienen una sensibilidad cultural que no tenía la generación mía. Ellos piensan en maneras, para mí, yo pienso que ellos piensan en maneras más abiertas, buscan historias que yo no buscaba, y miran y tratan las historias con más sensibilidad que la generación mía. ¿Qué pasa en el mundo académico y qué pasa en esta profesión cuando entra en el mundo académico? ¿Es agresiva? No sé si agresiva, pero nosotros somos un colegio pequeño, pero un colegio que hace muchas cosas grandes. Nosotros tenemos estudiantes en Washington, en Annapolis. Hemos cubrido la convención política demócrata y republicana desde el año 2000 con estudiantes. Cuando el sniper de Washington murió en Virginia, nosotros teníamos estudiantes ahí. Cuando el presidente habla en Maryland, nosotros tenemos periodistas, estudiantes en todo eso. Es una responsabilidad grande. Y supongo ya para terminar que de lo que debes estar más satisfecho, por lo menos es mi percepción, es de cómo en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Maryland habéis conseguido romper la Torre de Marfil. Habéis conseguido conectar al estudiante, al aspirante, con la realidad mediática, aunque esa realidad sea a veces frustrante o complicada o llena de ansiedades, sobre todo por la revolución tecnológica. Pero tú ves que se están abriendo nuevas avenidas a la profesión en el siglo XXI. ¿Tú no eres pesimista? No, yo no soy pesimista. Sin periodismo para mí no hay democracia, así que o hay periodismo o tenemos otro problema, ¿no? Los estudiantes
que salen de este colegio, todavía si ellos quieren trabajar en periodismo, consiguen trabajo en periodismo. Y trabajan en lugares, en CNN, en Vice, en el Washington Post, en casi todos los estados en los Estados Unidos. Ayer mismo estuvo una muchacha que se graduó de aquí en mayo y está trabajando en el Philadelphia Inquirer y maravilloso, maravilloso lo que está haciendo. Muchos de ellos no son periodistas, ¿no? Se gradúan y van y se hacen abogados o entran a otra profesión. Y nosotros pensamos que los hemos enseñado y preparado bien para hacer otros trabajos también. Que si un muchacho viene aquí y en 4 años decide, bueno, no voy a ser periodista, pueden hacer otros 1000 trabajos. Y ellos hacen bien. Yo no fui al colegio para estudiar periodismo, yo iba a ser abogado. Y terminé de periodista, ¿no? Y muchos de ellos empiezan de periodistas y terminan de abogados. Exactamente. Pero no, yo no soy pesimista. No. Rafael Laurente, decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Maryland, un placer. Muchas gracias por enseñarnos lo que tenéis aquí y gracias por tu tiempo. Gracias a usted.